Muy buenas noches. En la oportunidad vamos a estar hablando acerca de lo que es la asesoría genética. Esta es la segunda exposición del día de hoy, eh, así como dice el título de la pantalla, asesoría genética. Pasa a la siguiente, por favor. ¿Qué vamos a ver hoy? En el día de hoy estaremos viendo lo que es la definición de lo que es la asesoría genética, cuáles son sus características, cuáles son eh, sus principios, en qué se basa, su historia. Vamos a ver quiénes necesitan asesoría genética. También estaremos viendo lo que es el diagnóstico parental, la detección de portadores y el riesgo recurrente. Pasa a la siguiente, por favor. La diapositiva. ¿Qué es? Por definición, la asesoría genética no es más que un proceso apoyado dentro de las ramas de la genética, que son la rama de la genética médica y la genética clínica. Es un proceso comunicativo, el cual tiene como objetivo principal asesorar a los individuos y familiares sobre una condición genética. En este caso, es algo que afecta directamente a la salud. La siguiente, por favor. Sus objetivos son principalmente la comprensión, pero la comprensión de quién? La comprensión tanto de el individuo y los familiares o allegados o personas que se ven rodeadas de esto. Esto le ayuda a entender la evolución de dicha condición, cómo esta persona se tiene que manejar. Por lo general, los avances que tenemos al día de hoy son detectables a temprana edad, o sea que casi siempre los familiares se ven más involucrados dentro de lo que es la condición que en otros tiempos, ya que la tasa de vitalidad aumentó debido a la detección temprana, una buena diagnosticación y demás. Adaptación. Entiéndase que una complicación genética es un proceso o un estado en el que una persona se encuentra en el que no tiene condiciones normales, tanto los familiares, la misma persona o como individuo en sí, deben adaptarse a las nuevas condiciones. Eh, Deben apoyar a esa persona que se ve afectada, a ese miembro de la familia afectado, de manera psicológica, demostrándole apoyo y demás. La toma de decisiones orientada. Dentro de una de las características de la orientación o asesoría genética, se encuentra lo que es no que la asesoría genética es algo que es no, ¿cómo le explico? Es no directiva. O sea, ella no te exige que hagas una serie de pasos ni que haga ningún tipo de, de movimiento específico. Más bien sugiere. Es una asesoría per se. Entonces, en una asesoría te recomiendan cuáles son los pasos a seguir. Y ahí es donde viene lo que es la toma de decisión orientada, donde el personal de la salud, en este caso el genetista o el médico, es quien orienta a la familia para que ésta pueda tomar las mejores decisiones en base a lo que es el seguimiento, diagnóstico, buena medicación, apoyo, orientación de manera terapéutica, tanto como psicológica como motora, ya que hay algunas o la mayoría de las condiciones llevan a alguna pérdida de alguna función común que podemos tener todos. Paso a la siguiente, por favor. Como bien le decía, dentro de las características podemos observar que está lo que es que esta es una rama no directiva, es una asesoría. Ya eso lo dejamos bastante claro. Confidencialidad, es altamente confidencial. Todo lo que sucede dentro de ese consultorio, todas las recomendaciones, todas las cosas que se tienen que hacer por ética, eh, que más adelante lo vamos a estar hablando, tienen que ser algo que es íntimamente del médico al individuo afectado y su familia.
En este caso, como es algo genético, ustedes pueden entender, según basándome en las clases anteriores, que todos estuvimos presentes, las condiciones genéticas por lo general son hereditarias. Hay novos que son cuando se presenta por primera vez, pero de ahí en adelante se puede seguir extendiendo. Entonces, por eso la familia siempre se ve involucrada. Es informativa debido a que por lo general la gente no sabe bien cuáles son ese tipo de situaciones y cómo manejarse dentro de ellas. Un caso de esto, por ejemplo, sería, vamos a poner un ejemplo, un niño que nazca con síndrome de Down. Ustedes saben que eso es una trisomía del cromosoma 21. Entonces, ahí el médico de manera informativa le estaría diciendo de cuáles son los procesos, cuáles podrían ser las posibles causas de esa condición. Se harían los estudios de lugar a los padres, de los estudios de lugar al niño, precisamente un cariotipo. Se haría la identificación de los genes afectados o que podrían participar en las condiciones per se que podrían afectar a ese material genético para que se defina ese genotipo y fenotipo de esa manera. Empatía. Cuando se presenta un caso de una alteración genética, casi siempre son cosas que son, por así decirlo, no sé si me expreso mal, catastróficas. Casi cada una de las expresiones que tiene. Si no lo hace de manera física, lo hace de manera psicológica. Porque imagínense ustedes, una persona que salga con una cariotipo XY y que sus órganos reproductivos no se expresen de manera oportuna y que no haya ninguna evidencia, que llegue a la edad de la pubertad y que por ausencia de las menarquias se decida llevar al médico, se examine y se determine que esa persona tiene esa condición genética. El hacerle entender tanto al individuo como a la familia que esa persona tiene esa condición y que en vez de una niña es un niño y que la sociedad entonces ahora lo va a juzgar como tal porque se crió y nació como tal ¿me entienden? Entonces hay que ser empático en este caso, hay que ponerse en el zapato de los demás y tratar de tener las palabras oportunas y idóneas. Como le dije, no directivo, educativo, claro, obviamente. Aquí es donde se dan las recomendaciones del lugar, donde ustedes le van a decir cómo, cuándo, dónde, cuáles son las disponibilidades, qué tasa de efectividad tiene, qué tasa de propagación tiene según la reproducción. Y también hay que entender que esto es un proceso continuo. Esto no se cura, esto se trata. Esto es paso más paso, más paso, más paso. Es multidisciplinario. Con este concepto, ese concepto lo que atrae es que tenemos que vincularnos con diferentes personas o diferentes ramas de la medicina para poder tratar ciertas condiciones. Ya podemos apreciar dentro de toda la trayectoria de lo que he hablado que vamos a necesitar apoyo psicológico en casos psiquiátricos, cirugía, vamos a necesitar a nivel hormonal, vamos a necesitar a alguien que sea un endocrinólogo. Obviamente, si hay algo que afecta a los genes sexuales o la expresión sexual, también vamos a necesitar a un ginecólogo o un urólogo. Entonces, por esta razón es multidisciplinario. Y colaborativo, ustedes saben que cuando uno decide estudiar medicina, bueno, por lo menos yo, lo hago por vocación. A mí me gusta ayudar. Uno tiene que ser colaborativo, uno tiene que brindarle las opciones más oportunas. Si usted sabe que una persona de escasos recursos y hay una prueba que posiblemente sea más barata, pero que puede dar indicios, aparte de la clínica del paciente, sé bastante empático y colaborativo con los demás. ¿Cuál es su importancia? Bueno, imagínense, una persona que se le manifieste un fenómeno genético y que no tenga ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de asesoramiento de cómo proceder, posiblemente crea que tiene un tipo de afección genética y no, posiblemente tenga uno más o uno que comparta cierta característica, pero no es. Entonces el tratamiento podría ser erróneo. Tampoco conocería acerca del tratamiento porque no tendría la asesoría de un profesional del área.
aparte de lo demás, también serían algo difícil entender de manera psicológica cómo puede pasar esto, cómo prevenir que siga pasando, ya que dentro de esta rama también se le pone en sobreaviso dentro de que la compatibilidad genética entre una persona y otra, la probabilidad que hay o existe, dependiendo de si el gen es recesivo o si el gen es dominante, de que se exprese en las siguientes generaciones o en los siguientes hijos, eh, son múltiples cosas. Es sumamente importante para el diagnóstico, para el tratamiento, seguimiento, prevención, para todo, básicamente todo, dentro de esta área. Entonces, es cuanto. Muchísimas gracias y eso es todo de mi parte. Tiene que cambiar la página. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Yamilin Díaz y yo les estaré hablando un poco sobre la historia de la asesoría genética. Y bueno, esta ha ido evolucionando bastante desde sus inicios y todo comenzó más o menos a principios del siglo XX, cuando se empezó a entender cómo se heredaban las enfermedades y en esas épocas se estaban desarrollando la genética como una ciencia gracias a los redescubrimientos de las leyes de Mendel y los avances psicogenéticos. En los primeros usos de la genética en la sociedad no siempre fueron muy éticos, que digamos. Por ejemplo, durante los años 20 y 30 en varios países, específicamente como Estados Unidos y Alemania, se promovían ideas eugenésicas, que básicamente consistía en que ellos iban a mejorar la raza. Lo que ellos querían era como ellos seleccionaban quiénes podían y quiénes no podían tener hijos. Y esto no es una asesoría genética como la que entendemos hoy, sino más bien una aplicación negativa de la genética. Y después de la Segunda Guerra Mundial se rechazaron esas ideas, gracias a Dios, y surgió una visión ética de la genética. Y en los años 40 y 50, Sheldon Red propuso el concepto de asesoría genética, enfocándose en informar a las personas para que tomen decisiones libres y responsables sobre su salud genética. Con los años se desarrollaron más pruebas genéticas y surgieron profesionales especializados en dar asesoría. No solo fueron los médicos, sino que también el proyecto Genoma Humano en los años 90 se impulsaron más en ese campo. Y hoy la asesoría genética se usa mucho en ámbitos como enfermedades hereditarias, diagnósticos prenatal y cáncer genético, siempre enfocándose en dar información clara, apoyo emocional y respetando la decisión de cada persona. Y como podemos ver acá, tenemos algunas fechas de las creaciones de estos ámbitos, como en 1960, que surgieron los hábitos de la genética bioquímica, la psicogenética clínica y la dismorfología. En el 1981 se realizó el primer examen de certificado. En 1970 fue testigo de la aparición de las técnicas necesarias para el diagnóstico prenatal de los trastornos genéticos. Y en 1991 American Board of Medical Specialty reconoció esta nueva especialidad. Hasta acá mi exposición. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yoleini Arielina Ero Zapata y yo les voy a estar hablando sobre los aspectos clínicos. También se nombran, por así decirlo, la asesoría genética clínica. Antes de mencionarle los aspectos clínicos, les voy a definir brevemente lo que es la asesoría genética clínica. Y esto es nada más y nada menos que un servicio de salud que brinda informaciones y apoyo a personas, individuos y familiares sobre trastornos genéticos. Entonces, ya conociendo brevemente lo que es la asesoría genética clínica, vamos a estar hablando un poco sobre los aspectos clínicos claves de la asesoría genética, que son los que podemos ver a continuación en la diapositiva presente.
El primero que tenemos acá es la evaluación y diagnóstico. En este caso, en este aspecto clínico, esto se basa en la recopilación de la historia familiar, la evaluación física del paciente y en algunos casos la realización de pruebas genéticas con el fin de poder obtener, por así decirlo, diagnósticos, con el fin de obtener diagnósticos precisos. También está la interpretación de información genética. En este caso, el profesional lo que hace es que le explica a la persona o a los familiares el significado de las pruebas genéticas realizadas. También incluye la explicación de la naturaleza de la alteración genética que está padeciendo el paciente y el tipo de enfermedad relacionada y las opciones de manejos disponibles en, en concerniente con la enfermedad genética que el paciente está atravesando. También está la estimación de riesgo. Cuando hablamos de estimación de riesgo, estamos hablando de las probabilidades. En este caso, lo que se hace es que se evalúa la probabilidad de que una persona pueda desarrollar una enfermedad genética o que esta persona se la pueda transmitir a sus hijos. Y esta estimación o este cálculo de probabilidades se hace basándose en lo que es la información familiar, o sea, como la historia familiar, y también en la interpretación de las pruebas genéticas realizadas. Está también lo que es el apoyo psicológico y emocional. En este caso, se brinda apoyo tanto al individuo que está padeciendo la alteración genética o enfermedad genética como a los familiares. Este apoyo psicológico se les brinda, este apoyo emocional y psicológico se les brinda con el fin de que ellos puedan comprender la información genética, pero que también puedan adaptarse a esta alteración, aunque nunca logran adaptarse al 100%, pero cuando se les brinda este apoyo, los individuos pueden tomar decisiones informadas. Por último, está la gestión de enfermedades. En este caso, se le explican las opciones de tratamiento, manejo y prevenciones disponibles a los individuos. Algunos motivos de consultas no están en la diapositiva, pero es bueno saberlo. Son prácticamente simples los motivos de consulta por los cuales los pacientes asisten. Pueden ser por antecedentes familiares, por sospecha de posibles diagnósticos, como por ejemplo el síndrome de Down, que es, por así decirlo, una de las enfermedades genéticas más comunes. También está la planificación de la familia, que ahí entra lo que estábamos hablando hace un momento de la estimación del riesgo, o sea, la probabilidad, cuando una persona quiere saber qué probabilidades haya de que en uno de sus embarazos haya un hijo o una hija afectada, ya que esta persona padece una enfermedad genética y así sucesivamente. Al fin y al cabo, lo más importante de todo son los beneficios. Y no estoy hablando solamente de los beneficios económicos, sino que al final, a través de todas estas asesorías genéticas clínicas, vamos a tener como resultado una mayor concientización de los individuos, ya que ellos van a poder tener una mayor comprensión de la información genética y van a poder tomar decisiones informadas, no decisiones por causa de sus creencias religiosas o por sus valores inculcados. Puede pasar la otra diapositiva. Los aspectos éticos. La ética en la asesoría genética se centra en lo que es la protección de los derechos y la dignidad de los individuos. Algunos aspectos éticos claves para la asesoría genética son los que vemos, como la confidencialidad,
En este caso, la información genética es altamente sensible y debe de ser protegida estrictamente. No debemos de estar divulgando las informaciones genéticas que nosotros como profesionales o tenemos de paciente con ningún tercero y mucho menos sin su consentimiento, porque al fin y al cabo esto nos puede traer problemas. También está lo que es el consentimiento informado. En este caso, antes de cualquier prueba, procedimiento, estudio genético, lo que sea que se le vaya a realizar al paciente, hay que informarle sobre los riesgos, los beneficios y las alteraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros ponemos a los pacientes o a los individuos a firmar algo, un consentimiento informado, donde se les explica cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, todo, y no les explicamos, o sea, no estamos concientizando ni estamos informando, no estamos haciendo nada. Y al final, si a esa persona le pasa algo en el transcurso de un procedimiento, una prueba, un estudio, puede demandarnos. Y si esta persona puede evidenciar, por así decirlo, con testigos que no sabe de letra y que nosotros los pusimos a firmar algo que se supone que ellos debían de saber, siendo mentira, pues nosotros vamos a tener problemas serios. También está el respeto a la autonomía. En este caso, las decisiones sobre la reproducción, el tratamiento de enfermedades genéticas y la participación en investigaciones de alguna cura o lo que sea referente a una enfermedad sobre un paciente deben de ser respetadas y sobre todo deben de ser tomadas libremente por el paciente. Nosotros no debemos de obligar a nadie a tomar decisiones. También está la prevención de la discriminación y el estigma. En este caso, la información genética no debe ser utilizada para denigrar a ningún individuo, ni en el ámbito laboral, ni en el ámbito social, ni en el ámbito de seguro médico, en ningún ámbito. Por último, está la objetividad y la transferencia. En este caso, los asesores médicos o asesores genéticos deben de proporcionarle una información clara, precisa y objetiva al paciente referente a todo. Puede pasar la diapositiva. Por último, están los aspectos legales. Vamos a decir que los aspectos legales de la asesoría genética se centran nada más y nada menos que en la protección de la privacidad y el consentimiento informado del paciente, donde se cuida la confidencialidad y también se promulga la no discriminación, porque hay una ley que se llama GINA, lo que significa en inglés Genetic Information No Discrimination Act. Esta ley lo que hace es proteger a las personas de la discriminación y esta se basa en asegurar las pruebas genéticas y que las pruebas genéticas y todo lo que se haga sea voluntario y no que sean obligatorios. Algunos aspectos legales claves son el consentimiento informado, que les decía ahorita, la confidencialidad, que también ya se las mencioné, la no discriminación, y en este caso hay que hacer énfasis en que hay una ley llamada GINA, o sea, que significa Genetic Information No Discrimination Act, que es la que prohíbe a los empleadores y a las aseguradoras de la salud no discriminar, o sea, prohíbe discriminar a las personas en base a su información genética, no importa cuál sea. También está lo que es la privacidad, donde se debe proteger la privacidad de la información genética y se debe delimitar el acceso a ella. También está la medicina legal, que es donde la genética se utiliza para diversas aplicaciones como la determinación de las causas de muerte, la identificación de restos óseos y la prevención de riesgos laborales. También podemos ver el deber de informar a familiares en riesgo.
en este caso, ahorita cuando hablaba de la confidencialidad, decía que no debemos de divulgar la información genética de los individuos con absolutamente nadie, pero en este caso, según mi investigación, nosotros sí debemos en ciertos casos informar a familiares en riesgos que pueden sobrepasar, por así decirlo, eh, ciertos casos. En casos de o sea, en casos muy graves, sí debemos de informar a familiares. Por último, está el derecho a la salud, el cual nos dice que todo individuo tiene derecho, o sea, eh, debe de tener acceso a, a recibir eh, información en cuanto a la genética. También nos dice que es relevante para la salud del individuo, de los familiares, y que para poder tomar decisiones informadas también es importante. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, mi nombre es Andy Reyes y les estaré hablando sobre quienes necesitan asesoramiento genético. Por favor, la siguiente. Bueno, las personas que necesitan una asesoría genética son aquellas que tienen un mayor riesgo de padecer o transmitir una enfermedad genética. Para iniciar, podemos decir, personas que tengan familiares con antecedentes genéticos. Esto ayuda mucho para entender los riesgos y opciones de prevención y tratamiento. La siguiente, por favor. Entre las enfermedades genéticas comunes están lo que es la fibrosis quística, la distrofia muscular, anemia falciforme y síndrome de Marfan. Otros, o sea, la variedad de personas que necesitan una asesoría genética, están los padres que han tenido hijos con una enfermedad genética o malformación congénita, personas, mujeres embarazadas mayor a 35 años, estas tienen un mayor riesgo, anomalías cromosómicas como lo que es el Down, personas con resultados anormales, en pruebas prenatales, como lo que es la ecografía, prueba de ADN fetal, etc. Están también lo que son los individuos con enfermedades genéticas diagnosticadas que quieran conocer el riesgo de heredarla a sus posibles hijos o cómo manejarla. Siguiente, por favor. Aquí está, ok. Historias de abortos espontáneos. Ya cuando vemos parejas que tienen abortos espontáneos, ya es un posible candidato a lo que es una asesoría genética para poder identificar si esos abortos espontáneos están asociados a lo que es un tipo de esas enfermedades. También está lo que es la relación entre parientes cercanos o consanguinidad. Siguiente, por favor. Y como dije anteriormente, las mujeres embarazadas con resultados anormales en pruebas prenatales, como son los ultrasonido y detección genética. Como dije, a partir de los 35 años hay más predisposición a lo que son anomalías, cromosómicas. Una de las más comunes es el Down. Siguiente. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Flavia Ramírez y yo les estaré hablando de lo que es el diagnóstico prenatal. Y bien, dicho diagnóstico realmente lo utilizamos nosotros los profesionales de la salud para hacer referencia a lo que son los exámenes o pruebas
que se les realizan durante el embarazo a las mujeres, obviamente, para evaluar así lo que sería la salud del feto y poder detectar posibles condiciones o anomalías. Siguiente, por favor. Ahora bien, muchos se preguntarán, ¿qué utilidad puede tener el diagnóstico prenatal? Y bueno, aquí le muestro varios ejemplos. En primer lugar, tenemos lo que es la detección de malformaciones o anomalías físicas. Realmente esto lo que hace referencia es a que nos permite indicar problemas estructurales en el desarrollo del feto, como también nos puede permitir detectar problemas cardíacos y unas que otras cosas. En segundo lugar, tenemos lo que es la identificación de trastorno genético o cromosómico. Y es que realmente se pueden diagnosticar condiciones como el síndrome de Down, por ejemplo, y el síndrome de Edwards, entre unos que otros síndromes. En la evaluación del bienestar fetal, este sería realizado mediante una ecografía, obviamente, y también nos podría ayudar a detectar ciertas anomalías en lo que sería el feto. Tenemos lo que es también la detección de infecciones o enfermedades maternas, porque las madres son una pieza muy fundamental en este caso, obviamente. Entonces, esto haría referencia a que algunas infecciones de la madre, como por ejemplo la toxoplasmosis, yo estuve leyendo de eso, puede afectar al feto, pero con una detección oportuna sería clave para darnos cuenta de que esa afección puede infectar al feto, obviamente. Tenemos también lo que es la planificación de intervenciones o tratamientos, que esto lo utilizaríamos como básicamente para detectar problemas con anticipación, realmente. Y ya por último, pero no menos importante, la información para la toma de decisiones. Realmente esto es lo más importante para mí, ya que en este paso realmente brindamos asesoría a los padres y tanto a nuestro equipo médico para decidir sobre el manejo en cuanto al embarazo, si hay alguna afección o alguna anomalía. La siguiente, por favor. Bueno, ya aquí realmente es un ejemplo. Ok, gracias, sí. Se había pasado la página. Bueno, hablemos de las indicaciones principales para el diagnóstico prenatal mediante pruebas invasivas. Bueno, realmente un punto clave que ya mencionaron mis compañeros anteriormente, tenemos lo que es la edad materna avanzada. Este es un punto clave y todo, o sea, se ha hablado mucho en clase. Tenemos antecedentes de un hijo con una aneuploidía, que ustedes saben bien que son problemas ya cromosómicos. La existencia de alteraciones cromosómicas, que entre las alteraciones cromosómicas mencionadas anteriormente en la clase, pudimos ver que entra lo que es la monosomía, la diploidía, que se explicó también, que son pérdida y ganancia de cromosoma, y explicamos algunos síndromes relacionados con ello. Tenemos también los antecedentes familiares de un trastorno genético, que como ustedes ya saben, se puede diagnosticar o detectar mediante estudios bioquímicos o análisis de DNA. Los antecedentes familiares también son un punto muy clave porque estamos hablando de genética y hay muchas enfermedades que vienen de generación en generación, y por la enfermedad de una generación anterior podemos como que utilizarla para detectar ciertas anomalías en el feto, o de darnos cuenta que esa anomalía que tiene el feto es porque la heredó. Bueno, tenemos también los riesgos de fetos del tubo neural. Y por último, la evaluación del suero materno y la ecografía. Siguiente.
Bueno, este es un breve ejemplo de lo que mencionaba anteriormente en relación a la edad. Lo puede pasar rapidito porque no es que sea muy relevante realmente. Y bueno, ya aquí, como mencioné anteriormente, sobre las pruebas invasivas, tenemos aquí el método de diagnóstico que se utilizaría para la detección prenatal, precisamente en pruebas invasivas, valga la redundancia. Tenemos lo que sería la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriónicas, o mejor conocida como CBS. Tenemos los cordocentesis y el diagnóstico genético preimplantacional. Siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente también es un ejemplo para que puedan ubicar bien como que la placenta y esas cosas, cómo, o sea, cómo se ve por donde atraviesa la jeringa para hacer ciertas tomas de muestra en cuestión a lo que sería la vida prenatal. Siguiente. Ahora bien, ya hablamos de las pruebas invasivas. Aquí tenemos lo que son las pruebas no invasivas. Y en esta realmente vamos a evaluar lo que es la concentración de alfa-fetoproteína en el suero materno. Los estudios de detección, es decir, para detectar en el suero materno durante el primer trimestre y primer y segundo trimestre del embarazo. Tenemos lo que es la ecografía, que fue mencionado anteriormente. Y por último, pero no menos importante, el aislamiento de las células fetales, que es a partir de la circulación materna. Bueno, ya hasta aquí mi exposición. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches a todos. Mi nombre es Annie García y yo le estaré hablando de lo que es la detección de portadores. Para los que no saben, la detección de portadores es un procedimiento utilizado para identificar a personas que portan una mutación genética recesiva, aunque no presenten síntomas de la enfermedad asociada. Estas mutaciones pueden transmitirse a la descendencia si ambos padres son portadores del mismo gen defectuoso. La siguiente página. La siguiente, porque ya eso yo lo dije. Bien, entonces, para la detección de portadores, los análisis de portadores se hacen para los caracteres autosómicos recesivos. Por ejemplo, de estas son la fibrosis quística y la anemia falciforme, como los que son recesivos asociados al cromosoma X. Un ejemplo de este es la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne. Siguiente. ¿Quiénes deberían someterse a la detección de portadores? Bien, entonces a esta prueba deberían de someterse las clínicas que trabajan para la producción de donación de espermas y ovarios, a parejas que están planificando tener una familia a largo o a corto plazo, personas con antecedentes familiares, es decir, que tienen conocimiento de que algunos familiares portan una enfermedad, el cual ellos la puedan heredar o sus descendientes la puedan heredar. Y grupos étnicos de alto riesgo, como son lo que conocemos los judíos askenazes, que ellos tienen una enfermedad o portan la mayoría una enfermedad que se llama Tay-Sachs y fibrosis quística. Siguiente. Se realizan mediante pruebas genéticas para analizar mutaciones de genes específicos. Ejemplo de esta pueden ser los análisis de sangre, los análisis que se hacen a través de la saliva y del tejido de la mejilla, que sería básicamente lo mismo. Siguiente.
Algunas de las enfermedades comunes que son de la detención de portadores es la fibrosis quística, que está mutando el gen CFTR y afecta al sistema respiratorio y digestivo. Está lo que es la anemia falciforme, que está mutando al gen HBV, que provoca deformación de los glóbulos rojos. También está la talasemia, que esta es una mutación de los genes de hemofilia y hemoglobinas, y es causada por anemias diversas, es decir, que no es por una específica. También está lo que son las enfermedades que yo le mencioné anteriormente, que es de los judíos askenazíes, que es la Tay-Sachs, que muta al gen HXA y afecta al sistema nervioso central. Y por último, pero no menos importante, está la enfermedad de Gaucher, que esta mutación en el gen GBA y provoca lo que es la acumulación de sustancias lipídicas en los órganos. Gracias. Buenas noches, yo soy María Rodríguez y voy a estar hablando del riesgo de ocurrencia. Cuando hablamos de riesgo de ocurrencia de una enfermedad genética, hablamos de la probabilidad de que una persona desarrolle o transmita una enfermedad hereditaria debido a una mutación genética específica. Este riesgo va a depender de dispersos factores, en los que podemos incluir el tipo de herencia, la enfermedad, la historia familiar, la edad, así como otros factores genéticos y ambientales. Pásala, por favor. Como yo le decía, los factores, como decíamos, la historia familiar. Cuando decimos que la historia familiar es un factor que puede afectar, es porque en una familia donde se vean antecedentes de múltiples personas afectadas, es decir, que se vean varios casos de personas afectadas, aumenta la probabilidad de que una persona de esta misma familia herede o transmita dicho gen afectado. Cuando decimos de la edad es porque hay enfermedades que según la edad tienen una mayor incidencia y también pueden presentar mayor gravedad de dicha enfermedad. Y cuando hablamos del tipo de herencia es porque según el tipo de herencia del que estemos hablando van a haber un diferente porcentaje de que se transmita dicha enfermedad. Pasa a la siguiente. Como les decía, hablamos de diferentes tipos de enfermedades en lo que va de semestre. Hablamos de la autosómica dominante, la autosómica recesiva, la ligada al X, la mitocondrial, entre otras. Cuando hablamos de la probabilidad de que haya afectados en una herencia autosómica dominante, tenemos que va a haber un 50% de afectados por cada embarazo, ya que cuando hacemos el cruce más frecuente de dicha enfermedad, esto es lo que nos da, ya que este tipo de enfermedad solo necesita una sola copia del gen mutado para expresarse. Ya cuando hablamos de herencia autosómica recesiva, vemos que esta, al necesitar dos copias del gen afectado, para expresarse, no siempre se va a expresar. Entonces, en el cruce más frecuente, que es de heterocigotos, vamos a tener que va a haber un 25% de afectados, un 50% de portadores y un 25% que van a ser sanos, de probabilidad de que sean sanos. En la herencia ligada al X, vamos a tener un 50% de hijas portadoras y una probabilidad de un 50% de que los hijos sean afectados. Pasa a la siguiente.
En conclusión, la asesoría genética es un elemento muy importante porque esta va a ayudar a que se entienda los riesgos de las diferentes enfermedades hereditarias y va a proporcionar diferentes opciones disponibles sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento, permitiendo que la identificación de los riesgos genéticos y la toma de decisiones, así como también el apoyo emocional y psicológico y la orientación familiar. Hasta aquí nuestra exposición.